Bienvenidos a la clase 2.2, restas que incluyen el cero. En este caso el problema nos dice que realicemos lo que pide en cada literal. El literal A nos dice que debemos de calcular la siguiente operación convirtiéndola en suma. Si ustedes se recuerdan, en la clase anterior estuvimos viendo las restas de números positivos, negativos, y en el cual para poder resolver una resta lo que se hacía era cambiar la resta por una suma, pero cuando hacemos eso de cambiar una resta por una suma, el número que va después del signo de la resta se le cambia su signo también, de tal manera que en el literal A nosotros tenemos la resta 0 menos más 4. Si nosotros queremos cambiar esto a una suma para poderlo resolver, entonces escribimos el primer número tal cual como está, manteniendo su signo. En este caso el 0 no presenta signo, y en lugar del signo menos de la resta escribimos un signo más. Pero ojo, después de este cambio el siguiente número hay que cambiarle su signo por su opuesto. Como aquí está positivo el 4, entonces ahora que ya hicimos el cambio, aquí lo escribiría negativo. En otras palabras, si nosotros nos recordamos que al cambiar una resta por una suma, lo que hacemos es cambiarle el signo al número que va después del signo menos. Y si este número está aquí positivo, entonces acá lo escribimos negativo. Pero si acá estuviese negativo, entonces acá lo escribiríamos positivo. A eso hago referencia cuando digo el signo opuesto. El más es un signo opuesto con el signo menos. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Si nosotros recordamos por clases anteriores, cuando sumamos con un número 0, al final el resultado es el otro número, tal cual con su signo. Entonces en este caso el resultado sería menos 4. Ese sería el resultado. Ahora, en el caso del literal B, nos dice a nosotros que debemos de analizar el patrón o lo que va siguiendo esas operaciones para poder rellenar el recuadro de la respuesta. Muy bien, nosotros podemos observar que el primer número es constante, es el mismo menos 4. Podemos observar además que en todas las operaciones estamos hablando de una resta, y que además estos números, el segundo, sustrayendo, en este caso va perdiendo 1. Si se fijan, aquí teníamos más 3, luego menos 2, más 1 y luego 0. Vamos como hacia abajo, vamos contando hacia atrás en cuenta regresiva. Y además podemos ver los resultados, que en este caso la diferencia entre cada uno de los resultados, por ejemplo entre menos 7, qué número hay que sumarle o restarle para que nos dé más 6, en este caso es más 1. Y de igual forma, para pasar de menos 6 a menos 5, lo que se hizo fue sumarle más 1. Pareciera que los negativos van en decadencia o le vamos restando 1, pero no es así. Recordemos que los negativos todo es al revés. Entonces aquí lo que está pasando en sí matemáticamente es que le estamos sumando 1, pero ese es el efecto. Al sumarle 1, eso es lo que nos da el efecto de como si fueran reduciéndose, pero no es eso. Entonces, de tal manera que para pasar de menos 5 al siguiente resultado también hay que sumar 1. Si nosotros vemos eso aparte, entonces tendríamos menos 5 más 1. Esto sería una suma de números de distintos signos. Si quitamos el signo o encontráramos el valor absoluto, viéramos que en este caso 5 tiene mayor valor absoluto. Por lo tanto, la respuesta va a dar el signo de ese número, y en otras palabras 5 menos 1, eso es 4. Entonces la respuesta sería menos 4. Ahora nosotros podemos ver acá que si a un número negativo le restamos el 0, entonces al final obtenemos la misma respuesta, obtenemos el mismo número inicial. Así como en el caso de las sumas, que si a un número pues le sumábamos 0, ya sea al inicio o al final, la respuesta iba a ser el mismo número. Y lo mismo pasa con las restas, eso es lo que podemos evidenciar acá. Veamos el comprende. Dice: en las restas que intervienen el 0 se presentan dos casos. Si se resta un número de 0, la diferencia es el opuesto del sustrayendo. Es decir, el resultado es el número opuesto del sustrayendo.
cuando el 0 va al inicio. Pero ojo, que si el 0 va al final, entonces la respuesta es simple, es el mismo número que teníamos. Si se resta el 0 de un número, la diferencia es el minuendo, es el mismo número que teníamos al inicio. Ahora tenemos un ejercicio y lo vamos a resolver para comprender de mejor forma esa información. Las reglas del comprende en sí, en palabras simples, se resumen de dos formas. Cuando en una resta el 0 aparece de primero, la respuesta va a ser el otro número pero con su signo opuesto. Entonces de tal forma que aquí, como tenemos 0 menos 6, la respuesta sería 6 pero con el signo opuesto al que tiene acá. Como aquí está negativo, entonces acá sería positivo. Entonces así, de forma rápida, aplicando esa regla, podemos resolverlo. Ahora, la otra regla nos decía de forma simple que si en una resta el 0 aparecía de segundo lugar o como sustrayendo, entonces la respuesta va a ser el primer número, tal cual con su signo se respeta. Nos queda como menos 6. Ahora, esto les puede generar un poquito de confusión, entonces lo pueden resolver convirtiendo la resta a una suma. Y es lo que voy a explicar en continuación. Entonces tenemos 0, cambio la resta por una suma y por lo tanto le va a cambiar el signo. En este caso al 6 me quedaría positivo. Y recordemos que en la suma no importa si le sumamos primero el 0, se lo sumamos después, al final en la suma el resultado es el mismo número que obtenemos, es más 6, ¿verdad? Entonces acá nosotros ya tenemos el resultado. Ahora es muy importante que ustedes dominen esto para no generar confusión con lo que viene más adelante. Entonces, en resumen, cuando tenemos una resta en la cual el 0 aparece de primero, podemos convertir esta resta a una suma, o en ambos casos podemos convertirlo a una suma y resolverlo si es que la suma se les da pues de mejor manera. Y si no, pues recordar la fórmula, que si en la resta el 0 aparece de primero, entonces la respuesta será el segundo número, pero con su signo opuesto. En cambio, si tenemos una resta y el 0 aparece de segundo lugar, entonces la respuesta será el primer número con su mismo signo. Entonces eso, en resumen, son las reglas. Ahora, el lapicito les dice a ustedes que realicen las siguientes restas. Yo en este caso les recomiendo que trabajen hasta el literal L. Por ejemplo, para el literal A tenemos más 5 menos 0. Como el 0 aparece en segundo lugar, la respuesta aquí sería más 5. Ahora, en el literal B tenemos 0 menos más 11. Como el 0 aquí aparece de primer lugar o de primero, entonces la respuesta va a ser este 11 pero con el signo opuesto, es decir, la respuesta aquí sería menos 11. De forma similar pueden ir resolviendo los demás literales, o si no, cambian las restas a una suma.